y dice How to Create Tech Products Customers Love. Me parece un muy buen libro. Y bueno, el tema aquí es que las compañías exitosísimas como Spotify, PayPal, Netflix, etcétera, tienen una manera muy diferente de trabajar al resto de las compañías. En este video les voy a platicar 10 tips que nos recomiendan en este libro. Si no nos conocemos, mi nombre es Héctor y he trabajado con equipos Scrum a lo largo de casi 10 años de trayectoria en Europa, en Estados Unidos y en México. Y la idea de este canal es simplemente platicarte mis experiencias, lo que he visto que funciona y lo que no funciona de estos marcos de trabajo como Scrum, Kanban, etc. Si este es un tema que te apasiona o que te gusta, dale suscribir aquí al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Número 1, no importa qué tan increíble sea tu equipo de ingenieros, qué tan preparados estén, cuántas tecnologías conozcan, en qué lenguajes programen, si no les damos algo o si no les das algo que valga la pena crear. Número 2, detrás de cada uno de esos productos que utilizas todos los días, los cuales te sirven muchísimo y adoras, siempre hubo una persona que estuvo detrás y que entendió un problema de la vida diaria y supo mezclar la tecnología y el diseño necesario para dar una solución a ese problema. De ahí nació ese producto. Número 3. Las empresas exitosas no le dan a sus ingenieros las cosas que van a desarrollar o que van a crear. Les dan problemas a resolver. Si tú estás en una empresa en donde al equipo de ingeniería se les dice estas son las especificaciones, trabájalas y termina de hacer este sistema de tal manera, entonces estás desperdiciando el 50% del talento de los ingenieros. Marty lo que está recomendando en este libro es en lugar de darle a los ingenieros cosas a crear, que les des problemas a resolver y platicas con ellos cuáles son las soluciones que nos da la tecnología para poder resolver dichos problemas. Número 4. El gran problema de las compañías actuales es que son buenísimas para terminar proyectos y no productos. Lamentablemente los proyectos se basan en entregar outputs, mientras que la salida de los productos son outcomes. Por esta situación de enfocar nuestros esfuerzos en outputs en vez de en outcomes, es que muchas de las soluciones que se están creando en las empresas no se utilizan o no resuelven ningún problema real del negocio. Número 5. El mayor precio que están pagando las compañías que no hacen buen product discovery no es el tiempo y los recursos invertidos en producir software que no dan valor, sino el costo de la oportunidad de lo que se dejó de hacer. Número 6. Los equipos exitosos siempre consideran los riesgos que implica crear algo antes de empezar a codificar la primera línea. ¿Cuáles son estos riesgos? El value risk, que lo que se va a hacer sea valioso. Usability risk, es decir, que la gente o las personas que van a utilizar la herramienta realmente puedan usarla y entiendan cómo hacerlo rápidamente. Feasibility risk, es decir, que lo que se quiere hacer realmente sea posible hacerlo. Y el business risk, es decir, que lo que se está planeando desarrollar realmente sirva al negocio. Número 7. Los equipos exitosos de las empresas exitosas trabajan en paralelo o trabajan en colaboración en un mismo objetivo. La otra gran mayoría de las empresas lo que hace es un waterfall disimulado, es decir, una secuencia de pasos para desarrollar productos. Tienes un product owner o una persona que hace análisis de los requerimientos, los documenta en algún lugar, después se hace una junta para diseñar la solución y después se le pasa al equipo de ingenieros para que lo cree, lo desarrolle y lo implemente. Esta es la clásica manera de trabajar en Waterfall creyendo que está siendo muy ágil. Pero entonces, ¿cómo le haces? Bueno, ¿qué es lo que recomienda Marty Cagan en este libro? Pues muy sencillo, desde que se tiene el problema a resolver, todo el equipo empieza a colaborar de manera unida para diseñar la solución, tener la plática de discovery, entender cuáles son las opciones que se pueden desarrollar para atacar el problema. Y hasta la parte en que se libera el producto, todos colaboran al mismo tiempo en todas las fases. Número 8. Los equipos exitosos no se enfocan en qué features o qué capacidades le vamos a agregar a nuestro sistema. Más bien tratan de ver cuáles son los problemas del negocio y en base a eso deciden qué es lo que hay que hacer para solucionar dichos problemas. Por eso es que Marty en este libro menciona que los roadmaps son obsoletos, porque la gran mayoría de lo que ponemos en un roadmap nunca se lleva a cabo. Seguramente te ha pasado. Él lo que recomienda es la planeación en base a OKRs. Te voy a dejar por aquí arriba un video en donde puedes ver de qué se trata esto de los OKRs.
Número 9. Los equipos de producto básicamente tienen dos objetivos fundamentales. Primero es descubrir qué producto es el que se debe de construir. A esta etapa se le conoce como Discovery. Número 2. Construir el producto y entregarlo al mercado. A esta etapa se le conoce como Delivery. Normalmente para la parte de Delivery ya lo tienen muy claro más del 70% de las compañías que utilizan algo como Scrum o Kanban. Sin embargo, para la parte del Discovery es en donde tiene más chiste, y esa parte de Discovery es precisamente de lo que trata este libro de Marty. La idea es que al final de esta etapa de Discovery y antes de que empiece el Delivery, tengas un backlog validado. Seguramente este backlog te suena muy familiar, casi todas las empresas lo manejan. Sin embargo, pocas que yo haya visto hacen esta parte de Discovery y tienen el backlog validado. Es decir, que pueden estar seguros que este va a resolver problemas del negocio. Y número 10, Marty menciona que el MVP o Minimum Viable Product es la herramienta más útil que tenemos en estos momentos para poder hacer un buen discovery. Sin embargo, en muchos lugares se malentiende el MVP como un producto, cuando en realidad debe de ser manejado como un prototipo, algo que no está listo todavía. Por aquí arriba te voy a dejar un video con mi concepto de lo que es un MVP, esperando que te sirva.